Alabanzas sean para nuestro Dios. Bienvenida, hermana. Bienvenida, hermana María Luisa. Un aplauso primero para Dios y para nuestro ministerio. Bienvenida, hermana. Para mí es muy grato, hermana, darle la bienvenida. Es la primera vez en Bélgica, hermana, y estamos muy contentos de que nos acompañe hoy aquí en la Iglesia del Señor. Muy contentos y felices porque es promesa del Señor, palabra viva que se ha cumplido en esta tarde. Bienvenida también la hermana, así que tomen asiento, hermanos. Bienvenida también la hermana Raquel, la hermana Sara Alejandra. Bienvenidos, hermanos, a la iglesia, los hermanos acompañantes, nuestros hermanos y pastores. Es un gozo, una alegría estar aquí delante de nuestro ministerio, hermana. Sabemos que hoy la palabra del Señor va a tocar nuestros corazones a través de sus labios, de lo que usted nos va a enseñar. Seguramente habrá muchos frutos, mucha alegría, mucho gozo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Los hermanos que vienen de visita, nuestros pastores, hermanos, si desean, por favor, si quieren testificar, un saludo a la iglesia aquí en Bélgica, hermanos, y un testimonio, hermanos. El hermano Tulio, de Alemania, hermanos, bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta tarde. Es un gozo. Como yo le hice una solicitud y yo dije, me la va a llevar para Alemania, nos tocó traer a Alemania para acá, hermano. O sea que aquí tenemos como 60 hermanos de Alemania. Tenemos también a las hermanas de Mongolia que yo les había comentado. Tenemos un grupo como de 10 de Mongolia que vienen a conocerla, como está en la parte de atrás. Pónganse de pie un momento. Pónganse de pie los de Mongolia, todos. Están por allá. Y ellas dicen que también quieren que les visiten allí en Mongolia. Hay una de ellas que conoció la iglesia en Frankfurt. Ella conoció la iglesia en Frankfurt y viajó a Japón. En Japón, bueno, el Señor le había dicho que le iba a dar bendición. Ella no podía tener hijos. Dios le dio 2 hijos. Llegó a Japón. De Japón, ella se fue a Mongolia. Ahora está en Mongolia. Y lo lindo es que ella ahora ve los estudios bíblicos en japonés y se reúne. Tienen en la tercera planta de su casa allí en Mongolia. Se sube allí y les traduce el estudio bíblico del japonés al mongol. A 4 o 5 de la familia, gloria al Señor. Y están esperando que se les pueda visitar allí en Mongolia. Hay un grupo como de 10, 15 personas que desean que se les visite allí en Mongolia. Y ellas se quieren preparar, se están preparando en doctrina y quieren predicar el Evangelio. Hermana María Luisa, la llevamos en nuestro corazón. Algo pensé yo en estos días y Dios la guarda mucho a usted, hermana, y la cuida y la protege. Pero hay algo en nuestro corazón que nosotros también quisiéramos protegerla, hermana. Amén. No crea que usted está sola, usted nunca ha estado sola y va a tener siempre compañía. Porque Dios nos ha enseñado. Dios la bendiga y la queremos mucho. Todos, Dios los bendiga. Adelante, nuestro hermano de París, ¿verdad? De Berna, hermano Berna. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Les mando, hermanos, un saludo de la iglesia de Berna, Suiza. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Una gran felicidad, hermanos, porque tenemos la oportunidad y el gran privilegio de ver a nuestra hermana todas las semanas en el video. Pero verla en un estudio bíblico vivo es de gran bendición, es maravilloso. Se siente la presencia de Dios, se siente el respaldo de Dios y nosotros estamos aprendiendo de nuestra madre espiritual, porque así es nuestra hermana, bendito es nuestro Dios. Quería comentarles un testimonio de una hermana. Siempre se enseña que los hermanos se concentren, que valoran la oración que se hace al finalizar del estudio bíblico. Y la hermana se decía, ¿pero por qué? Y porque el hermano dice que yo tengo que abrir la boca y abrir con dar palabras. Y Dios le dio un sueño. Y ella en ese sueño estaba en la iglesia en el momento de la oración. Ella veía cuando las personas hablaban, cuando había fervor en la iglesia, venía un hombre grande y les imponía manos a los que estaban fervorosos, a los que oraban con todo el corazón. Y así ella entendió que esa oración viene de parte de Dios y Dios la respalda. Bendito es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. El hermano Mario de Alemania. Bienvenido, hermano.
Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Hermana María Luisa, de nuevo aquí, gracias al Señor. Estuvimos también en Londres, como nos decía el hermano Tulio, disfrutando esta fiesta sin igual, maravillosa, linda, y por eso quedamos con el deseo de más, de disfrutar más, de aprender más, de gozarnos más, y queremos que esta fiesta nunca jamás termine, ¿cierto, hermanos? Amén. Espero que nos entiendan, que queremos estar en todos los lugares donde está nuestra hermana María Luisa, porque es hermoso estar aquí. Y muchas gracias a todos ustedes que la acompañan, que la cuidan, que la protegen y que se preocupan por nuestra madre espiritual, ¿cierto, hermanos? Amén. Un breve testimonio, hermana María Luisa. Cuando estuvimos en Londres, disfrutamos el estudio bíblico y la oración que usted siempre da hasta el final. El día después disfrutamos un culto allá en Londres, en Seven Sisters se llama el lugar, y una hermana testificaba al final del culto. Ella también estuvo compartiendo su oración, hermana, y dice una persona que no podía pararse más de 13 segundos, no podía estar más de pie más de 13 segundos. Ella dice que en el momento cuando usted oró al final por todos nosotros, ella dice que ella dijo: Señor, voy a pararme y orar con la hermana, permítame que pueda hacer esta oración. Y dice la hermana que ella se paró, se puso de pie, estaba en silla de ruedas, y dice que ella se puso a orar y el tiempo pasó, y cuando ella abrió los ojos estuvo no 13 segundos sino 13 minutos orándole al Señor. Bendito nuestro Creador. Pero lo más hermoso, hermanos, ya el día después del estudio bíblico ella testificaba y estaba de pie, estaba sin muletas, sin silla de ruedas. Dios la sanó. Bendito nuestro Creador. Entonces vemos, hermanos, espero que nos entienden. Yo creo que ustedes todos lo saben por qué queremos estar aquí, ¿cierto, hermanos? Porque hay un Dios vivo de poder y ese Dios respalda la oración de esta hermana. Hermanos, un saludo a todos desde Alemania, Stuttgart. Dios los bendiga a todos. Hermano de Girona, bienvenido, hermano. Hermanos, buenas tardes. Que el Dios de la gloria los bendiga a todos, hermanos. La verdad, hermanos, me siento bienaventurado, afortunado, dichoso de poder compartir con personas tan importantes como son ustedes. Pero más bienaventurado de compartir con la reina de la iglesia, con la reina del Señor. Amén. ¿Y por qué por la reina, hermanos? Quiero compartirles un testimonio de una hermana que ella siempre se preguntaba y se decía: ¿por qué esa mujer? Y cuando nos bajábamos del púlpito, nos decían y nos preguntaban: hermano, si es Dios quien da los títulos, porque ustedes siempre dicen que la hermana María Luisa es una profeta, es un apóstol, cosa que a la hermana María Luisa no le gusta que digamos, pero nosotros sabemos que es así, ¿no es así, hermanos? Yo le dije: hermanos, hermano, el Señor nos guía a través de sueños, visiones, profecía. Pídale al Señor que le dé un sueño. Eso fue un sábado después del estudio bíblico. Y ella dijo: no vuelvo a la iglesia. Cuando llegamos a abrir el domingo por la mañana, ya estaba esperando. Se me acercó y me dijo: hermano, le oré al Señor. Y el Señor me dio un sueño con el rey Salomón y el rey David, donde David le decía a Salomón: Salomón, hijo, nosotros somos reyes, pero la reina mayor es la hermana María Luisa. Bendito el nombre del Señor. Lo mismo pasaba con los profetas, Isaías, Ezequiel, los cuales le decían: nosotros somos profetas, pero la profeta mayor es la hermana María Luisa. Amén. Y la misma forma, hermanos, con los apóstoles, donde Pablo le decía a Agabo lo mismo, hermanos. Pero para finalizar el sueño, no terminó ahí, sino que le dio el sueño con una lectura bíblica. Él se levantó, abrió la Biblia, Efesios 4:11, donde decía: y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros,
con el fin de perfeccionar la iglesia. Y eso es lo que ha venido a hacer nuestra hermana María Luisa en todos estos 50 años. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hermanos, que el Dios de la gloria los bendiga a todos. Hermano Giovanni, buenas tardes, bienvenido, hermano. Predicador en Suiza, ¿no? En Lausanne. Bienvenido, hermano. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Me da mucha alegría poder estar con los hermanos. La hermana María Luisa, de verdad, la anhelamos siempre. Quisiéramos tenerla a ella, todos en nuestros lugares de procedencia. Un testimonio corto, pero como todos los testimonios, son testimonios de poder, en los cuales Dios siempre nos viene enseñando sobre la oración en los estudios bíblicos. Esa oración de los estudios bíblicos es inigualable. Una hermana llegaba con un dolor de espalda ya recurrente durante mucho tiempo, y el Señor le decía en profecía: órame mucho, ora en los estudios bíblicos. Y ella al principio como que no entendía, como que todo le parecía igual, pero ella fue entendiendo, y el día que oró y dispuso su corazón, recibió libertad después de un dolor de varios años. Bendito el nombre del Señor. Ciertamente Dios es maravilloso y fiel. Hermana, los hermanos en Lausanne la esperamos, la amamos muchísimo. Le oramos a Dios que ojalá la tengamos por siempre, y esperamos que nos visite cuando usted pueda y el Señor le permita. A todos los hermanos, Dios los bendiga, y nos alegra estar en esta reunión tan hermosa del Dios Altísimo. Bendito nuestro Dios. Hermano Enrique Montes, de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Milton, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes para todos. Dios os bendiga. Amén. Hermana María Luisa, muy contentos de nuevo de poder estar aquí. Hermana Raquel, hermana Sara. Realmente el apóstol Pablo decía que él no necesitaba de cartas de presentación especiales como apóstol, que la mejor carta de presentación que él tenía era la obra que Dios hacía en los cristianos, ¿verdad? Que se iban convirtiendo al Evangelio. Yo le traigo unas cartas, hermana María Luisa, porque nuestra hermana María Luisa nos estuvo visitando en San Sebastián de los Reyes el pasado martes, y ayer, día jueves, fue día de enseñanza, y varios hermanos testificaron. Yo no voy a tener tiempo de citarle todos los testimonios, pero quiero resaltar quizás algunos, porque estas son sus cartas también de usted como apóstol, hermana. Amén. Gloria al Señor. Un hermano testificó que él estaba muy triste porque hacía muchos años que sus hijos no se hablaban entre ellos, y también tenía una mala relación con ellos. Los hijos están cada uno en un país distinto. Él vive allí en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Entonces él dice que cuando llegó el día del estudio bíblico, él dijo: Señor, si alguien puede hacer esto que ha durado tantos años, transformarlo, cambiar esta relación, eres tú. Entonces yo te voy a orar por la unidad de la familia. Y la hermana también oró en esa oración por la unidad de la familia. Y él se acordó de la situación de sus dos hijos y lo oró con fe. Y cuando llegó a su casa, los dos hijos separadamente le llamaron a disculparse y a decirle que querían restablecer la relación con él después de tantos años. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Llegó una hermana también con un esguince grado 2, se torció el pie el día antes y llegó con un esguince grado 2 muy doloroso, casi sin movilidad, a la reunión, y salió caminando perfectamente. ¡Gloria a nuestro Dios! Llegó otra hermana con una artritis severa, no podía casi mover su cuerpo, y ella le oraba a Dios, decía: yo quiero aplaudirte, yo quiero cantarte, yo quiero, Señor, disfrutar en pleno de la alabanza. Disfrutó, aplaudió y salió perfectamente sana. Bendito el Señor. Y también una hermana venía de Colombia, estaba por allí de vacaciones y supo el estudio bíblico, y Dios le había hablado unos días antes, le dijo: te voy a permitir disfrutar de una fiesta espiritual, pero además en esa reunión tú te vas a sentir muy feliz, porque yo habré hecho una maravilla en uno de los tuyos. Y cuando ella llegó, vio a su hija, que ella se congrega en la iglesia desde hace años, pero su yerno nunca quiso congregarse. Y allí lo vio cantándole y alabando a Dios. Bendito el Señor. Y ya para finalizar, hermanos, si me excusan el tiempo, al lado de la iglesia hay un restaurante.
ellos no se congregan en la iglesia, pero cada vez que la hermana María Luisa viene, ellos dicen, avíseme cuando venga. Avíseme cuando venga. Y entonces han estado siempre muy inquietos, pero en esta ocasión ellos llevaron a su nieto, que tiene autismo, para que la hermana le impusiera manos. Y yo le pregunté, ¿ustedes por qué le traen? Y dice, porque nosotros vemos algo en la pastora, así le llamaron. Entonces nosotros creemos que ella tiene mucho poder de Dios, mucho respaldo de Dios. Y ayer nos comentaron que el niño está mejor, que cuando vuelve la pastora para que le siga imponiendo manos. Entonces, hermanos, gloria al Señor, muy felices, muy contentos de estar aquí también con todos vosotros. Hermanos, hermanas, Dios os bendiga. Amén. Hermano Carlos Augusto, de Rotterdam, bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Nuevamente a nuestra madre, que Dios la bendiga. Y la esperamos desde mañana, si Dios lo permite. Hermana Raquel también, hermana Sara, Dios los bendiga. Hay un testimonio muy lindo que precisamente ahora que los hermanos están compartiendo, me acordé de una hermana. Ella se congrega en Rotterdam y tiene, pues, ella es de nacionalidad ecuatoriana. Ella, pues su hijo anhelaba unas zapatillas y ella se las quería llevar desde aquí, europeas, pero a la final ella dijo, no, más bien voy a comprarle el libro de vivencias y se lo voy a regalar. Entonces se lo llevó y le dijo, mamá, ¿qué me trajo de regalo? Entonces ella le dijo, le traje el libro de vivencias. Y él dijo, no, ¿para qué ese libro? Entonces, como él nunca ha ido a la iglesia, entonces dejó el libro sobre la mesa. Dice que a los días él se fue hacia un lugar bastante peligroso, y resulta de que allí lo iban a robar. A la mamá a la final le compró las zapatillas, allá mismo en Ecuador, y entonces vino una persona donde él estaba y se le iba a robar las zapatillas. Entonces vino una mujer, una señora, y lo defendió y le dijo al ladrón, ¿y usted por qué lo va a robar a él? ¿Usted quién es para quitarle las zapatillas? Y a la final el ladrón lo dejó y el ladrón se fue. Él llegó a la casa, pero con mucho susto, y decía, pero uy, me iban a robar, a mí nunca me han robado. Mañana voy a agradecerle a esa señora que me salvó de que me robaran las zapatillas. Al otro día regresó allí, resulta de que el lugar donde él había visto el día antes era un lugar que era como un kiosco donde venden jugos, y la señora que vendía los jugos era la que salió a defenderlo, pero él fue a preguntar por el kiosco y el kiosco nunca ha existido y la señora tampoco estaba. Cuando llega a la casa le dice, mamá, tan raro, ayer me pasó esto, y cuando volteó a mirar el libro, ella fue la que me salvó. Gloria a Dios. Hermanos, qué alegría compartir con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Que disfruten de su fiesta con nuestra Madre Espiritual. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ahora sí, hermanos, damos paso a la reina de esta noche, nuestra hermana María Luisa, nuestra apóstol, nuestra profeta, nuestra predicadora. Bienvenida, hermana. Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, Señor les bendiga. Amén. Sé que vienen los hermanos de diferentes lugares, pueden sentarse, vienen de diferentes lugares, de diferentes ciudades, naciones. Y aquí vamos a abrir en Romanos 4. Vamos a meditar por ahí unos poquitos versos para darle espacio a las preguntas. Entonces dice, aquí dice, ¿qué pues? Dice el apóstol Pablo en su enseñanza, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, cuando Abraham era un ser humano, ¿qué fue lo que él halló? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o por las cosas físicas, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
porque es decir que dice que Abraham era un hombre justo, recto, que hacía cosas buenas, pero eso Dios no se lo tuvo en cuenta para justificarlo, sino algo mejor. Y dice en el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham ¿a quién? A Dios, y le fue contado por justicia. Entonces dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esto es lo bonito, lo maravilloso, que Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de su familia, de su tierra, de sus posesiones, y que se fuera a un lugar que Dios le iba a señalar a dónde, y lo iba a hacer también padre de muchas naciones. Dice que Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. El que cree, obedece. Hay gente que cree, pero no obedece. Entonces eso no le sirve. Él creyó y obedeció. Entonces a Dios le plació tanto que Abraham hubiese obedecido a Dios y que se fue sin saber a dónde iba, solo porque Dios le dijo que se fuera. Qué hermoso, qué bonito. Dios lo premió a Abraham por estas cosas. Y Dios lo premia, y por eso dice que el evangelio que nosotros hoy estamos disfrutando, dice que ese evangelio no vino por la ley de Moisés, porque nosotros sabemos que Abraham vivió o estuvo antes de Moisés. Cuando aparece Moisés, Dios le da la ley a Moisés, la ley, los mandamientos, los reglamentos, estatutos. Y Dios le dice a Moisés que le enseñe eso al pueblo de Israel para que ellos cumplan al pie de la letra la ley de Moisés, y les dijo, y que cada uno será salvo o tendrá vida eterna si cumple la ley de Moisés. Sin embargo, Dios le había hecho una promesa a Abraham que no era por la ley de Moisés, sino por la fe de Abraham. La fe fue: creyó a Dios y le obedeció. Esa es la fe de Abraham. Y por eso aquí en el verso 13, que vamos a leer, es aquí en el verso 13, dice, porque no por la ley de Moisés fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, de haberle creído a Dios. Y como él le creyó a Dios, Dios lo llamó justo. Y dice, porque si los que son de la ley, en el verso 14, porque si los que son de la ley de Moisés son los herederos, entonces resultaría vana la fe y que Dios le había puesto a Abraham, o la promesa, dice, sería vana la fe y anulada la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces vuelvo a leer el verso 14 que dice, si los que son de la ley de Moisés son los herederos de la vida eterna, vana resulta la fe y anulada la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y la fe que Abraham tuvo del Señor, de haber creído y haber obedecido. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a ser padre de muchas naciones. Entonces sería vano. Entonces el apóstol está aquí resaltando que era importante el evangelio de Jesucristo y no tanto la ley de Moisés. El verso 15. Pues la ley produce ira, dice. La ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dice, la ley produce ira porque Dios, antes de Moisés, no había ley y la gente tenía que vivir una vida agradable al Señor porque vivían por la conciencia. Antes de la ley de Moisés, la gente viviera por la conciencia, porque en la conciencia Dios les ponía su ley y les decía que no hicieran esto o aquello, o que amaran a Dios. Entonces ellos, su conciencia, cada uno hacía las cosas bien para Dios, u otros hacían el mal para llevarle la contraria a Dios. Eso fue lo que aconteció antes de Moisés. Entonces por eso dice que donde no hay ley, pues no hay pecado, no hay transgresión, es decir, no hay pecado, no hay violación de ningún
precepto, no hay infracciones, porque si no hay ley, entonces la gente pues no sabía qué era pecado o qué no era pecado, y ellos hacían las cosas, y algunos pues Dios les enseñaba a través de los patriarcas, les decía que era lo bueno que tenían que hacer. Otros vivían su vida y no sabían si estaban agradando o no a Dios. Entonces no había ley. Tampoco había, digamos, ese pecado de decir, usted cometió tal pecado, porque como no había una ley que le enseñara si era pecado o no. Entonces eso aconteció antes de Moisés, es decir, desde Adán hasta Noé o hasta Abraham. Y por eso aquí en el verso 14 dice que, por eso en el verso 15 dice que la ley produce vida, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces dice, por tanto es por la fe, para que sea por gracia. Entonces dice el apóstol que la ley de Moisés no sirvió para darle salvación a la gente, porque ninguno pudo cumplir la ley de Moisés. Todos fallaron, todos cometieron infracciones, todos pecaron. El único hombre que pudo cumplir con toda la ley de Moisés fue el Señor Jesucristo, que para eso vino, a cumplir toda la ley y a anularla. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y después el Señor fue cuando le dijo a la gente, ahora hay un nuevo camino de salvación. Ya el de la ley de Moisés fracasó, ahora el mío, que es el que crea en mí y me siga y haga mis mandamientos, entonces va a tener la vida eterna. Y a eso se le llamaba el camino de la fe. Y aquí en el verso 16, lean, hermanos. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces ahí ya está diciendo que esa fe nació desde Abraham, y eso que Abraham estuvo antes de la ley de Moisés. Pero en esa fe es que nosotros hoy también nos estamos cimentando. Hoy nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios, y hemos creído en Él y en sus mandamientos. Entonces alguien dirá, ¿cuáles son los mandamientos del Señor Jesucristo? ¿O cuáles son los mandamientos del Evangelio de Cristo? ¿O cuáles son los mandamientos de la ley del Espíritu Santo, que es lo mismo? ¿Cuáles son los mandamientos? Pues son los mismos mandamientos que Dios le dio a Moisés en unas tablas de piedra allá en el monte Sinaí. Esos 10 mandamientos son los mismos. Solo que aquí en el Evangelio de Cristo, esos mandamientos, dice Dios que los escribió en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra para estar leyendo todos los días, lea y memorice, sino que aquí en el corazón están escritos. Cuando está escrito aquí en el corazón, ¿qué sucede? Pues que Dios hace esa transformación, ese cambio, y nos cambia y nos quita todo lo malo y hace que en nuestro corazón hayan obras buenas, actitudes, acciones buenas, que cambiemos nuestra mentalidad, que seamos misericordiosos, benévolos, que seamos rectos, justos, que seamos sinceros, honestos, organizados, que deseemos el bien, hacer el bien, que deseemos tener misericordia con los demás, que deseemos ser sinceros y amar a los demás con cariño. Eso, todos esos mandamientos que el Señor sembró aquí en nuestro corazón, los escribió aquí, es lo que está hoy en día haciendo efecto en nuestras vidas. Pero entonces Dios también quiere que nosotros nos dispongamos y deseemos también, porque no es solamente que Él automáticamente va a hacer eso en nosotros. Él quiere que nosotros pongamos de nuestra parte también y nos esforcemos también para que esos mandamientos que Dios escribió aquí realmente hagan esa obra en nuestra vida.
Eso es lo que el Señor quiere, porque dice que esa es la fe verdadera, esa fe que Abraham tuvo de creerle a Dios y obedecerle. Es la fe de hoy nosotros, creerle al Señor Jesucristo y obedecerle en sus mandamientos. Y de esa manera, entonces, por eso es que el apóstol Pablo enseñaba tanto que la ley de Moisés ya no había que practicarla, hay que practicar esa otra ley, que es la del Evangelio, que es la del Señor Jesús, que es esa fe maravillosa de creer en Cristo, es la que debemos nosotros tener presente hoy, y esa es la que nosotros tenemos que pregonar, predicarle a la gente, predicarle al mundo, aún a muchas religiones, a muchas denominaciones cristianas, que dicen ser cristianos, pero que no están andando en el camino recto. Porque ellos dicen ser cristianos, pero están mirando algo físico material, mirando el dinero, mirando una apariencia, una comodidad. Porque cuánta gente dice ser cristiana y viven haciendo el pecado. Porque esa es la comodidad que la gente busca su comodidad. Entonces dice la gente, no, pero yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Evangelio. No, es que todos los domingos yo voy a la iglesia y abro la Biblia y leo y canto, porque yo creo. Pero vive su vida pecaminosa, porque vive en su comodidad, porque solamente se limitó a asistir, a leer la Biblia y nada más. De ahí no avanzó buscando lo espiritual, buscando más allá, buscando lo profundo, profundizando más en la Biblia, profundizando más en su vida espiritual, en su conocimiento, en su sentir. Es que hay que seguir y avanzar, crecer, prosperar, porque tenemos que sentir a Dios con nosotros. Amén. Y nosotros no podemos quedarnos estancados solamente leyendo la Biblia, sino hay que crecer y ser espirituales. Que ya las cosas del mundo, el diablo o nuestra carne no vengan con nosotros aquí a ponernos trampas, a ponernos obstáculos en nuestro camino, sino que nosotros ya seamos personas fuertes, poderosas, con autoridad, y que rechacemos y reprendamos todo eso que el diablo, nuestra carne, nos pone para estar atados y pecando y ofendiendo a Dios. Entonces tenemos que ser libres, completamente libertados. Completamente hay que seguir avanzando, buscando lo espiritual, buscando la doctrina, la profundidad del conocimiento de Dios, ponerlo en práctica para que asimismo Dios entonces esté contento con nosotros, porque Dios se puso muy contento con Abraham cuando Abraham le acepta, le cree y dice, sí Señor, yo voy, que te vayas, sí Señor, y se fue. Y el Señor se alegró. Eso Dios quiere con nosotros hoy. Que nosotros también le creamos, decimos que creemos, pero hay que obedecerle y hacer las cosas. Y hacer las cosas bien cuando Dios nos dice, quita el enojo, quita las iras, evita las contiendas en tu vivienda, con tu familia, evita contender con tu familia, porque ahí es el mayor pecado, la mayor debilidad que nosotros podemos tener es en nuestro hogar. En nuestro hogar ahí comienza a vivirse o la santidad o que el pecado siga reinando en el hogar, en el seno familiar. ¿Con quién vive usted? Seguramente con sus hijos o con su esposo, su esposa, o con sus padres o hermanos. ¿Cuál es el núcleo familiar suyo? ¿Cómo vive usted? ¿Agradando a Dios? Usted dice que va a la iglesia, que lee la Biblia, que creyó en el Evangelio, que creyó en el Espíritu Santo, que seguramente ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo, que ya tiene algunos dones espirituales, pero usted cómo vive en su familia, porque por ahí comienza todo. Todos en enojos, en disgustos, se faltan al respeto, se gritan,
los hijos no obedecen a sus padres ofenden a sus hijos con palabrerías. Entre hermanos, ¿cómo es el trato? ¿Está la envidia, está la comprensión, o está la misericordia, o está la colaboración, o tener un poco de tolerancia también en el núcleo familiar? De ahí empezamos, de ahí que se empieza el crecimiento espiritual o también el fracaso espiritual de las personas. ¿Cómo vive en su hogar? Y una vez que usted analice y reflexione cómo vive en su hogar, si está agradando a Dios, porque aquí estamos viendo que Dios se agradó mucho de Abraham y que luego aquí el apóstol Pablo nos enseña a nosotros a vivir la vida en Cristo Jesús, pero que también nuestra vida en Cristo Jesús sea agradable a nuestro Dios, y que cuál es el crecimiento que nosotros vamos a tener o tenemos aquí, cuál es el crecimiento cuando creemos en el Señor, creerle que, pues sus mandamientos y obedecerle, ponerlo en práctica, y desde el núcleo familiar comienza esa vida en nosotros. Entonces ustedes, a cada uno, hay que reflexionar y analizar usted dónde vive, con quién vive y cómo es su vida, dónde vive, dónde habita, su morada, su vivienda, lo que sea. Una casa, un palacio, un piso, lo que sea. Usted con quién vive, cómo es su vida. De peleas, de disgusto, de incomprensiones, de malos tratos, de irresponsabilidad, desorganización. No se respetan, no hay valores, y luego después venir aquí a la iglesia a orar y ya, y a imponer manos o a profetizar o a que me den profecía, pero que yo no estoy dando el testimonio. O nosotros pensamos que por ser familia no tenemos que dar buen testimonio los unos con los otros. Yo pienso que entre la familia hay que dar el testimonio los unos con los otros. Por ahí comienza, y después yo ya salgo y me enfrento al mundo, me enfrento en la empresa, en el almacén, restaurante, en un banco donde usted trabaje o estudie, su trabajo, cómo es su trabajo, dónde es su trabajo, con quién está rodeado en su trabajo, y allí entonces usted sigue su testimonio. Y sigue el testimonio y la gente le pregunta a usted quién es, que usted es alguien, me parece que usted es una persona feliz. Usted se le ve feliz y optimista. Eso le dicen mucha gente a los hermanos, a las hermanas en la iglesia. A usted se les ve feliz. ¿Qué es? Es que yo voy a la iglesia, es que yo leo la Biblia, yo creo en Cristo, yo sigo el evangelio del Señor y Dios nos hace felices. Entonces la gente dice, invíteme, yo quiero ir también, yo quiero ser feliz conforme usted es feliz. Pero hermanos y hermanas, todo comienza desde la casa, ¿no? Desde el hogar. Desde allí comienza ese testimonio, desde allí comienza a vivir, comenzamos nosotros a vivir la vida espiritual, nuestra vida en el Señor, para que podamos decir, así como dice aquí, que podamos decir que Dios se agradó. Y Dios se agradó de Abraham, y que Dios diga, y Dios se ha agradado de todos los creyentes, de toda esta gente que se congregan en esa iglesia de Dios ministerial de Jesucristo. Y Dios está muy contento con esta gente y los está respaldando y los está bendiciendo porque están obedeciendo, porque han creído y han obedecido, porque el Señor los ha traído. Y gracias al Señor que nosotros no vayamos a defraudar a nuestro Dios, que no defraudemos al Señor, sino que sigamos, porque son unas promesas firmes que Dios le hizo a Abraham. A nosotros también el Señor nos ha hecho promesas maravillosas. Por ejemplo, aquí dice en el verso 17, dice que Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y dice que él creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces dice que él creyó. Dios a nosotros también nos hizo una promesa maravillosa. Nos ha hecho esa promesa. Desde hace mucho tiempo nos hizo esa promesa y a cada uno de ustedes Dios les ha hecho una promesa. Y Dios cumplirá la promesa, pero eso sí, nosotros también tenemos que darle al Señor. Así que la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a cantarle un coro al Señor.
Cantemos un coro para honrar a nuestro Dios. ¿Qué coro sería el que le cantáramos a nuestro Dios? Ya mi vida se la debo al Señor, ¿sí? Cantemos al Señor. Ya mi vida se la debo al Señor. Vamos a cantarle al Señor y luego seguimos ya con las preguntas que ustedes tengan el día de hoy. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios Todopoderoso. Bendito nuestro Rey. Gloria al Señor. La honra y la alabanza para nuestro Dios. Pueden sentarse. Vamos a iniciar ahora sí nuestras preguntas. Hermana María Luisa, muy buenas tardes, hermanos, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta, hermana, yo sé que a usted no le agradan los halagos, pero es inevitable no darse cuenta del respaldo que el Señor le ha dado, porque incluso la misma naturaleza se da cuenta de eso. Mi pregunta, hermana, se encuentra en San Marcos, capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo empieza a anunciar la muerte, y versos antes empezamos a ver que el Señor Jesucristo decía que ¿quién es Él? Y Pedro decía, es el Cristo. Sin embargo, cuando Él empieza a anunciar su muerte, Pedro lo toma a un lado y le dice, y lo trata de persuadir para que no se crucifique, no padezca. Y el Señor Jesucristo lo reprende y le dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En mi conciencia, pienso que cuando una persona ama a alguien, no quisiera que le pasara nada malo. Y pienso que el apóstol Pedro, cuando le dijo, Señor, no hagas eso, era para evitarle un sufrimiento. Sin embargo, el Señor Jesucristo se dio cuenta que Satanás lo usó. Satanás usó sus sentimientos, tal vez, para manipularlo. Y él lo notó y lo reprendió. Y aún así, más adelante, en el capítulo 9... No, lo que sucedió ahí fue lo siguiente. Lo que sucedió es que el Señor Jesús había estado con sus apóstoles y les estaba enseñando que Él iba a morir,
que él tendría que morir y que él les estaba enseñando todo el evangelio a sus apóstoles, que tendría que morir en una cruz, que tendría que iba a resucitar, que el que creyera en él sería salvo, tendría la vida eterna. El Señor les enseñó todo eso a los apóstoles. Pedro sabía que él iba a morir. Por eso cuando el Señor Jesús vuelve y les dice que él ya tiene que partir, que tiene que ser crucificado, y dice que el diablo se posesionó en Pedro. Digamos, Satanás entró en Pedro en ese momentico, en esos segundos, digo yo. Pero por eso el Señor en su discernimiento vio que era el diablo el que le estaba hablando, no era Pedro, sino era el diablo el que le estaba hablando. Porque Pedro, su parte humana, sabía que el Señor Jesús ya les había dicho que iba a ser crucificado, que él tenía que morir. Así que el diablo quiso engañar en ese momento, porque pensó que era un ser humano como cualquiera, y por eso es que el Señor reprendió al diablo, no a Pedro, sino al diablo que era el que estaba en Pedro. Pero eso fue cuestión de segundos y ya después pues el diablo salió, porque él quiso fue ponerle una trampa al Señor. Gracias, hermana. Sí, y en versículos del capítulo siguiente, en el 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, cuando de nuevo anuncia su muerte en el versículo 32. Mi pregunta, hermano, en la actualidad es cómo el diablo puede utilizar incluso nuestros sentimientos, la ignorancia, el letargo, los velos, para de pronto tergiversar el plan de Dios, porque ellos, si bien el Señor Jesucristo debía padecer, los apóstoles no entendían eso. Entonces, ahora en estos momentos, hermana, ¿cómo podemos saber o cómo evitar que el diablo no nos use incluso nuestros propios pensamientos, sentimientos, para no tergiversar los planes que Dios tenga incluso con la iglesia o con algunos hermanos? Gracias, en ese hermana. tiempo los apóstoles no entendían al Señor porque no tenían el Espíritu Santo. En ese tiempo ellos eran seres humanos, físicos, materiales, habían estado practicando la ley de Moisés. El Señor les hablaba, les enseñaba, y ellos dice que no entendían porque dice que tenían un velo, que tenían como un velo en sus ojos y que no podían comprender. El día que el Señor Jesús subió al cielo, dice que les quitó el velo que ellos tenían. Por eso era que había cosas que ellos no entendían. Y el Señor, el día que se ascendió, dice que les quitó el velo, y cuando dice que sus ojos fueron abiertos, comenzaron a recordar todo lo que habían vivido con el Señor, todas las experiencias, todo lo que había acontecido, y se lamentaron. Ellos lamentaron porque ellos no valoraron, no apreciaron, como no entendieron, pues no valoraron al Señor lo que Él era. Y eso para ellos fue muy triste, muy angustiosa esa situación, pero bueno, eso fue plan del Señor también. Hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor, y Él, cuando llegamos a la iglesia, pues todos llegamos con vendas, con ataduras, con tantas cosas, pero nuestro corazón sincero hace que Dios comience a quitar todo eso y nos limpia, nos liberta, nos limpia. Entonces ya hoy nosotros, si nuestro corazón es sincero, pues vamos a tener el privilegio de entender y comprender la palabra, los caminos del Señor con mucha facilidad. Y entender y comprender el camino de Dios también significa que podamos resistir y seguir adelante sin desmayar, seguir adelante en este camino sin desmayar, sino que resistir y ser fuertes, valientes. ¿Por qué? Porque uno entiende lo del Señor, entonces al entenderlo, pues eso le da a uno fuerzas y valentía para seguir adelante, sobrepasando cualquier obstáculo en nuestra vida. Sí, hermano. Hermanos, buenas noches, hermana, que el Señor la bendiga. Amén. Usted realmente es digna de todo elogio. Los idiomas ya no tienen palabras, ya creo que usted recibe tantas palabras de halago que se quedan pocas, pero el Señor le dijo a usted la verdad, sería elogiada y enaltecida, hermana, porque a nosotros el corazón se nos quiere salir del cuerpo, nos tiembla la voz, dejamos de ser aún nosotros mismos para poderle decir gracias, gracias, hermana, porque usted se ha entregado a nosotros con un amor
un amor incondicional. Nosotros no hubiésemos conocido jamás este camino verdadero si usted no nos lo hubiera enseñado. Usted nos habló que sí existía la profecía, está escrita, hermana. Todo está escrito en la Biblia, pero usted nos regaló la verdad. Usted nos regaló que el Espíritu Santo hablaba, se manifestaba, que habían dones. Y esa es a la perfección que nosotros vivimos en esta iglesia. Y por eso para usted nuestro agradecimiento, nuestro verdadero, un amor que no se le puede dar ni a un hijo, ni a un esposo, ni a un padre. Es un amor que va más allá, es algo sublime. Realmente, hermana, reciba mis palabras con todo el amor que le doy yo y que estoy segura le da toda la congregación a usted, hermana. Y voy a aprovechar y voy a intentar hacer una pregunta, hermana. En el libro de Job, Job, sí, vamos señora. a estar abriendo en Job. En Job, los amigos de Job estaban hablando con él, le estaban haciendo un llamado de atención, estaban intentando reconvenirlo a él porque ellos consideraban que él sí se había equivocado, porque usted nos ha enseñado que en la antigüedad el error se pagaba como con el castigo o con las mismas pruebas que él tenía. Pero también había un amigo que usted nos enseñó, que era Eliú, que era un joven, que él habló, pero él redarguye con Job y él aún exalta la grandeza de Dios. Y ahí cuando él termina, cuando él termina ese razonamiento, en el capítulo 38, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y luego le dice a Job que se ciña. Cuando yo estaba leyendo, al comienzo yo entendía que el Señor estaba molesto por lo que Eliú y sus amigos habían dicho, y por eso decía: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Yo por algún momento pensé que era él, pero ya en el último capítulo, en el 42, en el verso número 3, vuelve y retoma el Señor y dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Y entonces, lo dice es Job. Dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Y él dice: por tanto, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, veo como si... Pero sí, Dios se estaba refiriendo a los amigos. Okay. Sí, pero como Job era tan modesto y tan sencillo, tan humilde, él lo tomó para él también. Él dijo que también estaba hablando sin sabiduría. Okay. Pero sí, el Señor estaba hablando de los amigos que estaban tergiversando lo de Dios. Okay, y estaban además humillando a Job, juzgándolo, criticándolo, haciéndole mucho mal a Job. Pero Job, él también lo tomó para él. Sí, ¿usted tiene una pregunta? Sí, hermana, sí, bueno. hermana. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenida, hermana María Luisa. Bueno, no me voy a alargar. Esto es promesa del Señor cumplida, que podía hacerle esa pregunta. El día sábado estuve en Londres y tuve la oportunidad de estar en la presencia de la hermana María Luisa por primera vez y estoy muy contento. Tengo una pregunta en la Biblia, hermana, dos preguntitas. Primero en Mateo 27, versículo 52. 50, del 50, a partir del 50. Mateo 27. Sí, hermana. ¿Del verso 50? Sí, hermana. Sí. Leo, hermana. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermana, mi pregunta es sobre estos santos, si esos santos eran antiguos o eran de esa época, porque me confundí un poco en esa, si me podría explicar, seguramente, hermana. de todas las épocas, seguramente de todas las épocas, porque ahí no
no menciona el tiempo, pero como para Dios no hay nada imposible, entonces seguramente también profetas ellos, gente que murió, ellos fueron los que resucitaron ese día. También personajes así como este sacerdote que estuvo con Ana la profetisa y que tuvieron a Juan el Bautista de niño, de bebé, que lo llevaron al templo y que ellos decían que ya iban a morir en paz porque ya habían visto la salvación de Dios. Personajes como ellos, ¿no? Sacerdotes, profetas. Ellos fueron la gente que más o menos que fueron los santos o gente que agradó a Dios, como Daniel, por ejemplo, Daniel, Zacarías, Malaquías, todos ellos. Muchas gracias, sí, hermana. Probablemente se refiere a ellos. Y la segunda pregunta está en el libro de Números 32, versículo 40. Ahí habla de que Dios tomó la venganza de Israel contra Madián, y cuando pues estaban repartiendo el botín, el pueblo de Israel, en el verso 31, Números 31, perdón hermanos, versículo 40. Dice, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Mi pregunta es, hermana, que pues ahí dice que pues ya los hombres habían muerto y los comandantes y todo de Madián, y este tributo que dieron a Jehová, este tributo de personas, ¿fue como una ofrenda a Jehová o cómo fue? Si fueron como holocausto. Dice en el 32 o en el 31, e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. Bueno, entonces el botín ahí están mencionando todo lo que recogieron en ese botín, en esa guerra que hubo, ¿no? Dice, en cuanto a personas también, mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, es decir, vírgenes. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. El tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36, y bueno, en el 40, y de las personas 16,000, es decir, que daban una ofrenda a Dios al equivalente de la gente, que era el equivalente de lo que habían tomado. Yo pensé que eran las personas. No. No. Bueno, era el equivalente, que hubo cuántas mujeres que rescataron, dice que las vírgenes, que fueron un poco de vírgenes, y entonces el equivalente de lo que el valor, le daban como un valor a esas personas, entonces le daban la ofrenda a Dios, el diezmo, la ofrenda del equivalente. Hermano, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Bueno, ¿por allá hay algún hermano que tiene pregunta? Hermano, sí. Buenas tardes, hermana María Luisa, Dios la bendiga grandemente. Es una dicha poder estar aquí delante de su presencia, ya que sabemos todos que usted es un apóstol, es un evangelista y tiene todos los dones que Dios puede dar en este mundo. Mi pregunta es, pues nació cuando usted dio el estudio bíblico acerca de la desigualdad, porque pues en los estudios, estudiando en la universidad, también se observa aquí cómo los profesores echan abajo lo de Dios y quieren humillar a los que creemos en Dios, pero que nosotros, pues, los que venimos a la iglesia, sabemos que es el diablo muchas veces que quiere desanimarnos o desalentarnos. Pero yo, en base a los estudios, yo me hacía una pregunta, porque nosotros estudiamos también historia y vemos cómo a través de la historia, la religión ha marcado como que la forma como la forma de ser de las personas. Yo analizaba cómo la religión o la concepción de Dios o la concepción de la religión marca la concepción de la salvación determina la construcción social de las sociedades. Como por ejemplo, como usted explicaba en un principio, el protestantismo a través de Lutero y de las corrientes religiosas que se desarrollaron
en ese entonces determinaron como lo que hoy actualmente son los países más desarrollados, porque se alejaron de la idolatría y se concentraron en la interpretación de la Biblia. Y incluso hubo algunas corrientes que llegaron a tener experiencias con el Espíritu Santo, pero que lamentablemente por el materialismo, por la falta de sinceridad, no pudieron gestionar la manifestación de Dios hasta que usted, hermana María Luisa, con su sinceridad, el Señor sí que la respaldó, la ayudó. Pero yo quería preguntarle, hermana María Luisa, si en estos tiempos, así como ocurrió hace muchos siglos, la Iglesia, estamos viviendo una etapa de consolidación de la Iglesia a nivel mundial. La Iglesia está creciendo y la Iglesia cada vez está creciendo más. Yo quería preguntarle si esta forma de pensar nuestra a través de la doctrina que usted nos enseña, esta forma de interpretar lo de Dios, la religión y la salvación, algún día nosotros también lograremos hacer un cambio social como fue quizás la Reforma Protestante, que determinó actualmente lo que son los países más desarrollados a nivel mundial, porque se centraron en la interpretación de la Biblia y porque quisieron aplicar la Biblia o quisieron actuar conforme a la Biblia. Y también le quería preguntar si llegaremos, si Dios quiere, mediante la doctrina que Dios nos enseñe, la predicación, si algún día la Iglesia también será como o determinará ese cambio social a través de la historia. Yo no creo que la Iglesia del Señor vaya a inmiscuirse demasiado en las cosas del mundo, en las cosas de la gente. Yo pienso que el Señor quiere levantar una iglesia donde la gente sea, reúna todas las cualidades y tenga todos la moral, las virtudes, todos los requisitos que es la iglesia del Señor. Y dice en la Biblia, lo que habla, dice que con el tiempo, que el mundo vivirá al resplandor de la iglesia, pero no que la iglesia vaya como a intervenir en los gobiernos de la gente, sino que Dios va a dejar a esa gente con sus pensamientos. Ellos lo que tienen es que cambiar de pensamiento, y si quieren creer en Dios y confiar en Dios y buscar a Dios, cambiar y venirse a buscar a Dios, a meterse en el rol de lo que es la iglesia del Señor, porque dice que el mundo andará al resplandor de la iglesia. Pero no, la iglesia va a intervenir en cuestión de gobiernos ni de nada de esas cosas materiales, porque el Señor Jesús claramente dijo, el reino no es de este mundo. El reino no es de este mundo, el reino es espiritual. Pero que desde ya el Señor está reinando con su gente, con sus seguidores. Pero a sus seguidores lo que Dios quiere es una vida santa, recta, perfecta. Una vida, llena de todos los valores, para que eso sirva más bien de ejemplo a los de afuera. Y que los de afuera, si quieren, entonces vienen y se involucran. Y si ellos quieren tener a Dios, pues creerán en Dios y buscarán a Dios, y Dios les dará los dones y les dará lo espiritual para que la gente viva la vida recta, perfecta y de buen testimonio. Pero eso sí, ellos allá seguirán su vida, siguen sus cosas, sus reglamentos, sus gobiernos, su manera de pensar, sus filosofías. Solo que lo que el Señor quiere es que la gente conozca a Dios, porque Él dice que Él quiere formar su pueblo, su iglesia con gente de todas las naciones, pero que sea un pueblo santo, un pueblo sincero, recto, y que es el Señor que se va a encargar de perfeccionar su iglesia. Eso no va a tener nada que ver con las cosas materiales, ni con la vida social, cultural, política del mundo, no. No, ellos sí van a cambiar como nosotros. Teníamos nuestra vida, teníamos nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿no? Y ahora que hemos conocido al Señor, entramos aquí y olvidamos y dejamos eso que éramos antes. Dejamos cultura, dejamos costumbre, dejamos tantas cosas y estamos aquí en un mundo
espiritual con el Señor. Es eso. Bien, ya el tiempo se fue. La hermana, le doy la oportunidad de su pregunta y ya finalizamos. Gracias, hermana María Luisa. Como sé que el tiempo es corto, simplemente quiero contar un testimonio. Hermana, yo la amo con todo mi corazón y me siento muy afortunada porque por misericordia de nuestro Dios fui rescatada por la mano poderosa de nuestro Dios desde que era una niña, y Dios me ha permitido caminar en estos senderos maravillosos en los cuales me regocijo. Hermana, y usted ha sido pieza fundamental para mi vida, porque en cada momento siempre he tenido presentes todas sus enseñanzas, todos sus consejos, y el Señor me decía cuando yo era muy pequeña que Él me iba a enseñar a valorarla, y ahorita recordaba un sueño que el Señor me permitió a la edad de 11 años, cuando yo estaba reunida junto con unos jóvenes, igual de muy corta edad, y todos nos organizábamos, estábamos muy contentos porque usted venía a visitarnos, y todos decían, viene la hermana María Luisa, la sierva del Señor, a enseñarnos. Entonces a mí ese sueño me marcó mucho y me permitió de igual manera aprender a valorar la hermana. Le agradezco mucho, hermana, porque todas sus enseñanzas, como le decía, han sido fundamentales en medio de mi vida intelectual, en medio de mi vida laboral. En fin, hermana, mil y mil gracias. Simplemente la pregunta que le quiero hacer es con respecto a la vida profesional, hermana. Muchas veces nos vemos en la dificultad de tener que callar en momentos en los cuales de pronto el nombre del Señor se ve por debajeado, por así decirlo, por las diferentes normas que hay en la vida profesional. Por ejemplo, hablando de la vida de los abogados, con las leyes que hay que son completamente contrarias a la doctrina, exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como los hijos de Dios podemos tener pues la palabra para defender el nombre de nuestro Dios? Porque yo sé que el Señor nos permite estar en determinados lugares para que nosotros podamos enseñar y poder ser esa luz para las personas. Entonces, hermana, ¿cuál es esa sabiduría que nosotros necesitamos en medio de nuestra vida profesional? No solamente nosotros como jóvenes, sino también yo pienso que esta es una enseñanza para todos en general, hermana, porque es muy, muy importante nosotros poder seguir sembrando, pero de igual manera poder seguir dejando huella en cuanto a los conocimientos que el Señor nos permite obtener. Hermana, para finalizar, le quiero también agradecer porque en Colombia hay algo que se dice siempre, que es que en el colegio es la segunda casa, y yo me acuerdo que yo decía, no, así no es, para mí mi segunda casa es la iglesia. Y hermana, le agradezco por cada esfuerzo, la admiro mucho y la amo con todo mi corazón, hermana. Es un gozo absoluto poder estar frente a usted, que el Señor la continúe bendiciendo y respaldando grandemente. Bien, nosotros tenemos que orar y luchar y vivir la vida recta con el Señor para que Dios nos guarde y nos proteja en nuestros países de que exista libertad religiosa, ¿no? Que en todos nuestros países exista libertad religiosa, que el diablo nunca se vaya a inventar de ir a quitar, ¿no? A quitar la libertad religiosa, porque ahí sí sería un problema, no podríamos buscar a Dios. Pero como también nosotros tenemos la promesa del Señor Jesucristo que dijo que el diablo no prevalecerá contra su iglesia, dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Eso nos da a entender también el Señor que Él nos va a estar guardando de este fenómeno, porque este fenómeno son temas que la gente habla hoy en día en muchos países, ¿no? En querer abolir las religiones, las creencias, y se inventan leyes también. Difícil a veces para los abogados cristianos creyentes en el Señor, cuando aprueban un poco de leyes que van en contra de los reglamentos que el Señor ordena en la Biblia. Difícil todo eso, pero sabiamente y con prudencia nos iremos adaptando e iremos trabajando, haciendo las cosas pues con la ayuda de Dios y con sabiduría, para no ir a ofender a Dios,
y tampoco ir nosotros a quebrantar pues las leyes de los gobiernos, porque vamos a tener problemas por eso también. Entonces la gente hoy en día se están inventando tantas cosas como son los matrimonios y bueno, matrimonios y adopciones y bueno, tantas cosas que se está inventando la sociedad, y que entre eso hay muchas cosas que Dios prohíbe en la Biblia, pero mientras que exista la libertad religiosa en los pueblos, en las ciudades, en las naciones, nosotros podemos involucrarnos en lo que la Biblia dice y que nos respeten lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, como creyentes, para que el mundo no venga a sacarnos y a quitarnos. Eso es lo que hacemos. Ya en el mundo afuera, pues hay que hacer lo que el mundo dice. Las reglas y los reglamentos de lo que ellos dicen, pues tendrá que la gente ya someterse a hacer eso. Pero con nosotros, que respeten nuestros reglamentos que tenemos en la Biblia. No nuestras ideas, porque es lo que está aquí escrito en la Biblia de lo que Dios ha dicho que hagamos y que dejemos de hacer. En eso es que tenemos que estar ahí siempre atentos, luchando y también llevando la vida recta con Dios para que Él nos ayude, para que Dios nos dé victoria. Y si hay alguna ciudad en el mundo, algún pueblo, por lo que suceda, que allí no permitieron religión, bueno, pues respetamos, pero Dios sabrá qué va a hacer con esta gente. Si es que ninguno ha hallado gracia con Dios, pues seguramente Dios los tiene destinados para la perdición. Pero si entre esa gente habrá alguno que es justo, que Dios lo mira con buenos ojos, pues seguro que Dios lo sacará de su país y lo lleva a otro lugar donde se pueda buscar a Dios con libertad. Bueno, eso es lo que hacemos y le pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor y dándole gracias al Señor por esta reunión, y también vamos en nuestra oración a estar orando por las enfermedades, orando por las brujerías, por las hechicerías, que es lo que más abunda. Saben, hermanos, que las enfermedades, generalmente las enfermedades son provocadas por las hechicerías, por las brujerías, por las maldiciones de los antiguos, de los antepasados, que se pusieron a trabajar en brujerías, en hechicerías, en espiritismo, hicieron maldiciones al futuro para las familias, para la gente, para los vecinos, amistades, y por eso son las enfermedades. Generalmente es por eso. Así que hay que estar pidiendo a Dios. Y lógico que también hay enfermedades físicas que se provienen por el desgaste físico, ya porque el cuerpo pues se desgasta físicamente también, entonces se enferma. Pero bueno, para eso ya están ahí las vitaminas, ¿sí, no? Los reconstituyentes y las vitaminas. Pero cuando son esas enfermedades provocadas por maldiciones, brujería, hechicerías, eso sí, ni siquiera la ciencia médica puede tener medicina para esto. Entonces nosotros, esto todo lo vamos a poner en la presencia del Señor. Decirle al Señor que nos liberte, que nos sane, porque queremos servirle al Señor y ganar almas para el Señor. Y queremos estar sanos para ello. Entonces, las necesidades también y las peticiones del corazón también. Vamos a estar orando para todo esto y darle la alabanza al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial que estás en el cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios. Y creemos, Señor, y estamos aquí delante de tu presencia y queremos que tú nos ayudes a seguir adelante, a marchar hacia adelante, a ser firmes y a buscar más y más de ti, a buscar la profundidad de tu doctrina, de tu palabra santa, a centrarnos, Señor, en tu ordenanzas, en tus leyes, Señor, en tu voluntad, en todo lo que tú quieres que nosotros hagamos para agradarte, para poder, Señor, enseñarle a la gente de tu existencia, para publicar, pregonar tu misericordia, tu doctrina verdadera, para que la gente sea feliz, para que la gente halle la paz, la tranquilidad, para que todos tengan, Señor, tu mano poderosa, tu bendición, Señor, como nosotros lo hemos estado disfrutando de tus grandes promesas y bendiciones. Así queremos también, Señor,
que tú nos des la capacidad para nosotros evangelizar, para nosotros predicar y hablar de ti y enseñarle a la gente que tú existes, que tú eres un Dios poderoso, un Dios vivo, que te manifiestas, que nos hablas, que nos guías, nos enseñas, que nos corriges, que nos diriges, que nos das la felicidad y la paz. Todas estas cosas necesitamos, Señor, pregonar, hablar de ti, mi Señor, con tu ayuda, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, rescatar muchas almas y muchos seres que sufren en la vida y que están sufriendo. Padre Santo, tú quieres, Señor, que nosotros seamos pescadores de hombres, que nosotros seamos pastores de ovejas y que estemos aquí, Señor, trabajando y cuidando tu redil, cuidando las almas que tú has dado para que ellas también te busquen, te alaben, te glorifiquen. Gracias, mi Señor, porque las alabanzas son para ti, la honra y la gloria es para ti, mi Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor. Grande eres, Señor, digno de las alabanzas. Tu misericordia es para siempre. Tus promesas son grandes, fieles, verdaderas. Tu palabra es verdad, tu palabra es firme. Gracias, mi Señor. Tú mereces la honra y la gloria por todo esto, mi Señor, por todo lo que nos das, eterno Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, extiende tu mano poderosa, sanadora. Sanadora sobre todas las personas que están enfermas, mi Señor. Sobre todos aquellos que tienen dolencias, muchos dolores en su cuerpo, en su piel, en sus huesos, en sus articulaciones, su sistema nervioso, su sistema sanguíneo, sus órganos internos, corazón, el hígado, todos sus órganos internos, mi Señor. Quita, Señor, toda enfermedad. Quita, Señor, también esa enfermedad del síndrome de Down. Quita esa enfermedad del cerebro. Señor, quita esas enfermedades, esos espíritus malos del autismo. Sabemos que son espíritus malos que vinieron a poseer los cuerpos de las personas, de los niños. Te pido, mi Señor, que tú seas libertando, que no permitas, mi Señor, este flagelo, este sufrimiento. Quita, Señor, todas estas ataduras y estas trampas y limpia, Señor, y liberta, Señor, y sana a cada uno. Destruye la obra maligna, las maldiciones del diablo. Quita las brujerías, hechicerías, maldiciones, Señor, que han robado la paz, han robado la felicidad y la alegría de los seres. Han quitado, Señor, nuestra tranquilidad y paz. Sana, liberta, mi Señor. Liberta, Señor, y sana a todos aquellos que están en sillas de ruedas, a todos aquellos que sufren de parálisis, que sufren de la columna, Señor, que han sufrido accidentes, Señor, y que han quedado cuadraplégicos, han quedado, Señor, postrados en una silla. Tu mano poderosa, Señor, ellos te claman a ti, ellos te piden a ti misericordia, esperan en ti, esperan en tus bendiciones, esperan en tu palabra, esperan en tus promesas gloriosas, mi Señor. Todos, mi Padre, todos esperamos en las bendiciones que tú darás y que tú has dado a cada uno, mi Señor, porque tú has dado bendición, Padre Santo, y has estado rompiendo cadenas y ataduras, has estado destruyendo las brujerías y las hechicerías y el mal, y todos han sido prosperados y bendecidos. Se han quitado ataduras y amarguras, se han roto cadenas, se han roto ligaduras de esclavitud, se han destruido todas las malignidades del enemigo. Pronto vendrán las bendiciones materiales, pronto vendrán los cambios, pronto se van a quitar tristezas y sufrimientos y habrá bendición y prosperidad sobre abundancia. Habrá mucha abundancia y mucho crecimiento espiritual. Vienen dones espirituales en perfección. Viene libertad para muchos. Se van a desencadenar muchas ataduras, se van a romper las cadenas y las trampas del maligno. Viene la prosperidad y el progreso y el triunfo y la bendición. Viene la libertad, vienen bendiciones, abundancia, progreso y prosperidad espiritual. Todos tienen que seguir adelante y no desmayar,
porque muy pronto van a recibir su bendición, su triunfo y su victoria, y van a tener sanidades en su cuerpo. Muchas enfermedades van a ser quitadas, muchos lazos de opresión del enemigo serán rotos, destruidos, porque vienen cambios, viene pureza de corazón para muchos, viene libertad, bendición, grandes cambios y prosperidad, grandes abundancias también, crecimiento espiritual. Mucha gente, muchos nativos vendrán a la iglesia y estaré dando y preparando a muchos con el idioma también para que puedan hablar y enseñar y evangelizar. A muchos les prepararé y los capacitaré con los idiomas y estarán evangelizando y hablando, progresando y evangelizando y predicando mi palabra. Cambios vienen, triunfos vienen y victorias. También les voy a bendecir en la parte económica. En la parte de dineros bendeciré a muchos también. Y vienen muchos cambios y se van a quitar muchas aflicciones y muchas tristezas. Mucha desolación será quitada. La amargura se quitará. La bendición viene. La victoria y el progreso y la bendición. Prosperarán y les irá bien los días de su vida. Cambios, triunfos y bendición. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu perdón, por tu paciencia con nosotros, porque tú tienes paciencia, porque tú nos consideras, porque tú nos perdonas, porque tú, mi Señor, nos miras con ojos de misericordia y tú nos miras con ojos perdonadores, mi Señor. Así nos miras, Padre bendito. Pero gracias te doy, Padre, Padre mío, gracias te doy. Y sé tú bendiciendo y libertando, Señor. Liberta y sana, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, por tus promesas, Señor. Y ayuda, mi Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Poderoso es el Rey. Poderoso, Señor, que vives para siempre. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Poderoso, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria, mi Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor. Bendito mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias al Señor. Toma por favor en mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero
Gracias al Señor, gracias a nuestro Padre. ¿Escucharon, hermanos, la promesa? Porque me pareció que estaban orando muy fuerte y que no estaban escuchando. Sí escucharon lo que el Señor habló, ¿no? Yo me asombro que nosotros no merecemos todo lo que Dios nos ofrece. Todas las promesas que Dios nos hace y nos ofrece, de las bendiciones, de lo que nos va a dar, yo digo, Señor, nosotros no merecemos eso. Pero mire la misericordia del Señor tan grande, que Él no ve nuestras faltas, nuestros errores, no ve nuestras debilidades, y Él nos hace esas promesas maravillosas. Grande es el Señor y gracias al Señor por ello. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, y a todos los que nos van a ver en el video, un saludo para todos ustedes aquí desde en Bruselas. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, también los que nos ven en el video. Que Dios los bendiga a todos grandemente. Gracias. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias, los amo en el Señor.